Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Eh, esta semana me veo en la necesidad de implementar este nuevo sistema para compartirles la clase. Resulta que tengo un compromiso académico que me resulta ineludible y bueno, no conocía la fecha, en esta semana me la dijeron, por lo cual estoy optando por dejarles este video para que lo repasen en su momento. De hecho, pueden aprovechar que tienen estas 2 horas para de una vez escucharlo e irlo estudiando para que pues no resulte en una carga mayor para ustedes. En la clase pasada veíamos lo que es una obligación. Me parece que esto ya debe quedar completamente claro y distinguíamos entre la obligación que deriva de un derecho personal y de un derecho real. Decíamos también que el derecho personal puede ser llamado derecho de crédito o derecho subjetivo y que en este caso el sujeto pasivo siempre es determinado o al menos determinable y podía obligarse a realizar una conducta que puede ser de 3 categorías: de dar, hacer o no hacer, a diferencia del derecho real, en donde el sujeto pasivo es indeterminado y nos quedaba claro que este sujeto pasivo, tratándose de derechos reales, solamente tiene la obligación de no hacer, es decir, de no impedir el ejercicio de mi derecho real. Veamos también los elementos de las obligaciones. Mencionamos los sujetos, como ya lo dije, que pueden ser determinados o al menos determinables. La relación jurídica, que es el nexo causal por medio del cual nace justamente esta relación entre estos dos sujetos, el acreedor y el deudor. Y el objeto del contrato, que podemos verlo desde dos perspectivas: como un objeto directo, que consiste precisamente en la conducta que se va a realizar, y el objeto indirecto, que es la cosa o el servicio que es materia de intercambio de el negocio jurídico, del acto jurídico en el cual podamos estar presentes. Veamos también que nos podemos encontrar, a propósito de los sujetos y del objeto de la obligación, nos podíamos encontrar con pluralidad de sujetos, y advertíamos ahí que en estos casos se puede dar la posibilidad de que la obligación se establezca en términos de solidaridad o de mancomunidad. Esto claramente respecto de los sujetos pasivos, es decir, de los sujetos obligados. Y también mencionábamos las obligaciones con objetos múltiples, que podrían entonces funcionar como obligaciones conjuntivas, como obligaciones alternativas o como obligaciones facultativas. Mencionamos la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico, y decíamos que en términos generales, en un sentido lato, el hecho jurídico abarca tanto al acto jurídico propiamente como al hecho jurídico que es este acto de la naturaleza o del hombre que la ley, que el derecho ha considerado para otorgarle efectos jurídicos. Así que eso como hecho jurídico en sentido estricto. Hablábamos que vamos a ver, después de mencionar a la ley y al hecho jurídico lato sensu como fuentes de las obligaciones, vamos a empezar a analizar las fuentes particulares de las obligaciones. Y en primer lugar está el contrato. Mencionamos el contrato como ese acuerdo de voluntades que justamente generan el consentimiento que da nacimiento al acto jurídico que es el contrato. Y mencionábamos que nuestro Código Civil establece que el convenio en sentido lato, en sentido amplio, es un acuerdo de voluntades que pretende crear, transmitir, modificar
o extinguir derechos y obligaciones. Pero también el propio Código Civil menciona que aquellos convenios que se propongan crear o transmitir derechos y obligaciones no serán llamados convenios, sino contratos, de tal manera que podemos derivar que convenio en sentido estricto sería aquel acuerdo de voluntades que pretende modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y esto le diferencia del contrato, que el contrato solamente generaría, es decir, da ocasión al nacimiento de obligaciones o a la transmisión de las mismas de derechos y obligaciones, porque veíamos esta dicotomía, que es imposible hablar de un derecho o de una obligación sin que esté correlacionado propiamente respecto de esa obligación un derecho o respecto de ese derecho una obligación. Pues bien, vamos a hacer, una vez que tenemos claro qué es un contrato, que es este acuerdo de voluntades que pretende crear y transmitir derechos y obligaciones, lo podemos analizar justamente como la primer fuente de las obligaciones en lo particular. Ahora bien, el contrato, bueno, para que quede quizás mucho más claro a través de un esquema que vamos a empezar a abordar y agotar en las futuras clases, vemos que existen 6 fuentes particulares de las obligaciones y son las que vamos a estudiar en clase, que es el contrato. El contrato lo podemos encontrar regulado en los artículos 1792 a 1859 del Código Civil. La segunda fuente particular de las obligaciones es la declaración unilateral de voluntad, que como podrán advertir, este es un acto jurídico, pero unilateral, a diferencia del contrato que es bilateral. Al menos, porque pueden haber varias voluntades y entonces hablaríamos de un acto jurídico plurilateral. La declaración unilateral de voluntad se encuentra prevista en los artículos de 1860 a 1881 del Código Civil. La segunda fuente particular de las obligaciones, y aquí estaremos hablando de un hecho jurídico, es el enriquecimiento ilegítimo y lo podemos encontrar en los artículos 1882 a 1895 del Código Civil. Como cuarta fuente particular de las obligaciones, tenemos la gestión de negocios, conforme a los artículos 1896 a 1909 del Código Civil. En quinto lugar estará también los hechos ilícitos como un hecho jurídico que da ocasión al nacimiento de obligaciones. Los hechos ilícitos los podemos consultar a partir del artículo 1910 y 1932 del Código Civil, y existen otros que en este momento no los mencionaré, pero los estaremos abordando en la clase correspondiente. Y finalmente, la sexta fuente particular de las obligaciones es el riesgo creado. Y este lo podemos encontrar en el artículo 1913 del Código Civil. Así que estos serán los temas que estaremos agotando en las futuras sesiones. Y por lo pronto vamos a hacer una pequeña clasificación de los contratos. No sin antes dejar bien puntualizado, porque me interesa mucho que quede así bastante claro, que el contrato lo que genera de entrada es una doble manifestación de voluntad, es decir, es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Al menos deben converger la voluntad del acreedor con la voluntad del deudor o del sujeto obligado.
Sin embargo, puede haber una pluralidad de sujetos activos o una pluralidad de sujetos pasivos o deudores. Al momento en que estas convergen, estas dos voluntades, ya no se habla de la manifestación de voluntad, sino del consentimiento. Y es precisamente el consentimiento lo que genera el acto jurídico que conocemos como contrato. Pues bien, la primera clasificación de los contratos yo la haría a partir de la naturaleza de las partes que están participando en los contratos y a su propósito fundamental. De esta manera, podría afirmar que la clasificación más básica, en función de esto y para que evitemos futuras confusiones, porque puede tratarse de diferentes materias, dejando en claro que nosotros nos vamos a acotar a la materia civil, los podemos clasificar en contratos. Número 1, civiles. Número 2, contratos mercantiles. Número 3, contratos laborales. Y por último, en lugar 4, los contratos administrativos. Así que el primer tipo de contratos, que son los contratos civiles. Los contratos civiles se caracterizan en primer lugar porque las partes que los celebran son particulares. Es decir, es el ciudadano que regularmente encontramos en la calle, alguien como tú y yo. Eso entendemos por un particular. Sin embargo, es importante también aquí hacer una aclaración que es de suma importancia para que podamos comprender esta noción del contrato. El Estado también puede participar en los contratos civiles, pero aquí la pregunta es, ¿pero cómo sería la participación del Estado si es un ente público, es decir, que tiene imperio y que en función de ese imperio que le caracteriza, él se puede imponer y entonces puede establecer una relación no de igualdad, sino de supremacía respecto al particular? No olvidemos que el Estado puede de alguna manera deshacerse, quitarse este carácter en algunos actos jurídicos de autoridad. Hace a un lado su imperio y entonces empieza a actuar como particular. Y cuando digo que empieza a actuar como particular es porque se mueve en un contexto de igualdad con las otras partes, es decir, con el particular. Aclaro, en este momento el Estado no actúa en una relación de supra a subordinación, porque el Estado estará actuando dentro del marco del derecho civil que aplica a los particulares. Es decir, me voy al ejemplo. Como ustedes saben, muchos de los inmuebles en los que el Estado tiene pues diferentes sedes, ya sea secretarías de Estado, entes administrativos, algunos otros agentes de derecho público, pues necesitan tener un lugar físico en el cual puedan desempeñar sus funciones. Resulta obvio, sin embargo, no quiero hacer uso, abusar de la obviedad y prefiero puntualizar que no todos los inmuebles en los cuales el Estado tiene sus sedes le pertenecen al propio Estado. Es decir, muchas veces pueden mediar contratos en la relación jurídica que le permite hacer uso y disfrute del inmueble en el cual tiene su sede. Esto es, ya sea a través de un contrato de arrendamiento o de comodato, pero dejémoslo en el contrato de arrendamiento, en donde claramente se establece una relación que da nacimiento al acto jurídico que se llama contrato de arrendamiento.
este contrato de arrendamiento estará sujeto a las reglas del derecho civil, del Código Civil, y el Estado estará acudiendo al acto jurídico junto con el propietario del inmueble, que en este caso podríamos llamarlo el acreedor o el arrendador, para que el Estado, en su carácter de particular y aquí como arrendatario, pueda celebrar justamente el contrato de arrendamiento que le permita no solamente el uso, sino el disfrute de las instalaciones en las cuales pues puede asentar su actividad. Entonces, el Estado estará actuando en un contexto de igualdad. ¿Sí? Me interesa mucho que esto quede muy claro. El Estado ahí no puede imponerse porque se está sujetando a las reglas de los particulares, insisto, a las reglas del derecho civil. Muy bien. Según este criterio de clasificación, podríamos después mencionar que existen los contratos mercantiles. Y es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato mercantil, porque como lo he mencionado, nos estaremos enfocando en los contratos civiles. Pero, ¿qué tiene un contrato mercantil? ¿Qué características puedo encontrar en un contrato mercantil que me permita justamente diferenciarlo de un contrato de cualquier otra naturaleza? Aquí tenemos que atender básicamente a dos criterios. El primero sería su propósito y su contenido, y el segundo sería los sujetos que lo celebran. Pero empezaré por el segundo, el que mencioné. Los sujetos, es decir, aquí estarán siendo partes del contrato, del acto jurídico, estarán siendo sujetos de comercio, agentes comerciales, es decir, aquellos que puedan estar buscando lucrar, obtener un beneficio, o que ante el propio ordenamiento jurídico tenga el carácter de comerciante. Y por su finalidad y su contenido, pues que se trate de actos de comercio. Sin embargo, aquí también nos detenemos, no sin antes decir que cuando hablamos de su finalidad, la finalidad de los contratos mercantiles es el intercambio de mercancías y de servicios con fines de lucro. Sin embargo, les estará quizás pasando por la mente situaciones que son cotidianas, en donde quizás no resulte tan fácil, tan sencillo, a priorísticamente, el poder distinguir qué reglas aplico o cómo definir un acto jurídico en donde están participando los particulares, pero que posiblemente también esté participando un ente, un agente de comercio. Voy al ejemplo. Yo llego a una zapatería y estaré celebrando, me quiero comprar unos zapatos que me encantaron. Entonces se hace el contrato de compra-venta porque hay un acuerdo entre precio y cosa, y sabemos que esa es la definición del contrato de compra-venta. Dice el Código Civil: existe el contrato de compra-venta cuando hay acuerdo entre precio y cosa. Entonces, la compraventa se da, pero si atendemos a los sujetos, uno de esos sujetos es la zapatería, que evidentemente es un ente comercial, y lo sé no solamente porque busca lucrar, sino porque además en el recibo de pago me aparece la razón social, e incluso pues esta razón social me da cuenta de que justamente lo que pretende este sujeto de la relación es el lucro, es el enriquecerse, es decir, está sujeto a
la legislación mercantil, al Código de Comercio, y a ese sujeto le estará aplicando qué legislación, porque yo estaré participando en esa transacción, en ese acto jurídico de la compraventa de los zapatos, pues los compro para mí y sin ningún ánimo de especulación. Pero lo que llegamos a advertir es que en esta relación jurídica existe, por un lado, esta empresa que es el agente comercial, y del otro lado estoy yo, que no tengo nada que ver con una naturaleza especulativa en términos económicos, pero simplemente quiero mis zapatos. ¿Cómo evaluamos un contrato donde están participando tanto un agente comercial por un lado como por el otro un particular? Pues bien, el artículo, aquí lo tengo, permítanme, no había considerado bajar mi código, pero el Código de Comercio, en su artículo 1050, este es fácil de aprender, el artículo 1050 del Código de Comercio dice: cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. La respuesta nos la da este numeral 1050 del Código de Comercio, que establece con rotunda precisión y claridad que cuando estemos en el supuesto que estamos manejando en esta sesión, es decir, un contrato en donde acudan un sujeto llamado sujeto de comercio o agente comercial y un particular, y en caso de que se suscite una controversia, la legislación aplicable será el Código de Comercio, por lo cual podemos llegar a la conclusión que la naturaleza de ese contrato es de origen o de naturaleza, que sea redundante, de naturaleza mercantil y no civil. Muy bien, ahora, ¿cómo diferenciar a un contrato civil de un contrato laboral y de un contrato administrativo? Pues en ambos casos, lo que sabemos es que están sujetos al derecho público, a diferencia de los contratos civiles, que están sujetos al régimen del derecho privado y les aplica justamente el Código Civil. Pero ¿por qué, si existe esta libertad contractual en materia laboral? Porque pues yo puedo ahí moverme en bastante buena medida con la libertad necesaria para establecer cuáles van a ser las responsabilidades, cuál va a ser la paga, cuál va a ser el domicilio, en qué consisten las responsabilidades del sujeto que estoy contratando, y también cuáles son las obligaciones del propio contratante o del jefe o patrón. Aunque tengamos esta libertad, no podemos olvidar que los contratos laborales estarán siendo considerados de derecho público, aunque sean relaciones entre particulares, porque la Ley Federal del Trabajo establece condiciones mínimas que se tienen que garantizar para el trabajador. De ahí que se consideren contratos de derecho público, porque pues no pueden exceder estas mínimas condiciones que se han logrado y que se han establecido. Además, en nuestra Constitución se han consagrado como derechos fundamentales: la jornada de trabajo, el salario mínimo, entre otras prestaciones, las vacaciones, en fin. Por otro lado, tenemos a los contratos administrativos. Los contratos administrativos se distinguen porque, a diferencia del ejemplo con el que yo arranqué la primera explicación para abordar el tema de los contratos civiles, aquí el Estado
siempre estará actuando con imperio. Y en los contratos administrativos, como existe una relación de supra, en donde está el Estado, a subordinación, en donde está el particular, estos contratos siempre serán de derecho público, ¿sí? Y serán administrativos porque el Estado está aquí actuando con esta potestad que tiene de imperio. Cabe decir, tampoco quiero soslayar esta obviedad, porque quizás no lo sea tanto, que cuando el Estado contrata con otro ente público, pues definitivamente nos estamos moviendo de manera ineludible en el terreno del derecho público. Y sí, se suscitan infinidad de controversias en los contratos que se celebran en materia administrativa. Eh, Ojalá tenga la posibilidad de compartirles un par de sentencias, un par de asuntos que solamente para su consulta, en donde el Estado es demandado por los particulares, pero en estos contratos de derecho público, en donde quizás puede el Estado contratar a un proveedor, pero justamente como Estado, no como particular. En fin, esto es lo que distingue a los contratos mercantiles, laborales y administrativos de los contratos civiles. Ahora, una segunda clasificación sería la de contratos preparatorios y contratos definitivos. Como lo dice su nombre, los contratos preparatorios tienen como propósito fundamental establecer las condiciones para celebrar un contrato futuro. ¿A qué me refiero con establecer las condiciones? En los contratos preparatorios, y esto es importante que lo entendamos, porque no se puede, espero que no se confunda con, por ejemplo, el contrato a plazos o, o la compraventa anticipada, también conocida como promesa de compraventa, en donde muchas veces sí se da un anticipo. De hecho, tuve una sesión en algún otro grupo en donde compartí este tema y me decían, oye Héctor, pero ¿qué sucede justamente cuando hay un contrato preparatorio? Es porque se está negociando o la materia del contrato es una compraventa, una promesa de compraventa por un departamento que apenas se está construyendo o se va a empezar a construir, es decir, una promesa de compraventa. Y ahí decía una persona, que fue su caso, me decía él, a mí me pidieron un enganche. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque el medio preparatorio que pretendería ser el contrato preparatorio, justamente, que es el que me garantice que va a haber un acto jurídico posterior, pues se derivan diferentes obligaciones. Pareciera que es compraventa. Es que no es un contrato preparatorio. La característica fundamental del contrato preparatorio es que solamente se genera obligaciones de un tipo y prácticamente solamente una obligación, que es una obligación de hacer. ¿En qué consiste la obligación de hacer? Sería justamente de celebrar un contrato futuro y sería una obligación de hacer. Si contiene este aparente contrato preparatorio, que no lo sería, si contiene obligaciones de dar, además de esta obligación de hacer, esto es de firmar el contrato futuro, si yo ya di algo, en realidad eso ya es compraventa, porque me remito a la definición que la ley nos da de compraventa. Basta que exista acuerdo entre precio y cosa para que la compraventa se perfeccione, para que la compraventa exista. Entonces,
El contrato preparatorio justamente solo tendrá el propósito de garantizar que se va a celebrar un contrato futuro. Y también está el contrato, lo podríamos clasificar como contrato definitivo. El contrato definitivo existe por sí mismo. Es la razón de ser del propio contrato, es decir, no requiere de un antecedente, no necesariamente, o finalmente será aquel que se celebre a partir del contrato preparatorio, será el definitivo, pero existe por sí mismo. Tiene la fuerza jurídica y de él se derivan derechos y obligaciones conforme lo hayan establecido la voluntad de las partes contratantes.